y con la aprobación, por primera vez en la historia peruana mediante referéndum, de la Constitución de 1993 que hoy nos rige. La medida firme pero imprescindible del 5 de abril del año 1992, medida que tomé desde el centro mismo del caos, el temor y la desesperanza en el que vivían los peruanos, la juzgará la historia. ¿Acaso debía ignorar el caótico contexto, la inminencia de la muerte y de los gravísimos daños que amenazaba a nuestra sociedad y que ponía en riesgo el propio concepto de Estado? Debía de dar la espalda al clamor popular y a lo que mi conciencia racional de matemático e ingeniero me decía que debía de hacer y que era la solución para el problema que amenazaba tan gravemente a la nación. Señor presidente, como se ha dicho en esta sala, toda ley tiene su fundamento en la teoría de la realidad. Las medidas del 5 de abril, a diferencia de los políticos tradicionales, sí se adecuaron a la realidad por la que atravesaba el Perú y por eso fueron legitimadas por el pueblo. Ese pueblo que sí estuvo a la altura que el país demandaba y no al nivel lamentable de la ceguera política de mis adversarios, que nunca supieron interpretar a un país al que jamás llegaron a conocer. Yo sí lo conocí. Yo decidí ser un presidente de la realidad. Por ello actué objetivamente, privilegiando tanto la realidad del día a día, que constataba en mis cotidianos viajes al corazón del Perú, como la reforma de mediano y largo plazo, poniéndola por encima de esa otra realidad desfasada del país, de esa realidad creada por la ideología y las costumbres oxidadas y arcaicas que nunca hubieran podido convertirse en las herramientas para la formación del nuevo Perú. Este Perú que exigía reforma de fondo, este Perú que estaba en cuidados intensivos y había que operar asumiendo todos los riesgos, ese Perú que contra viento y marea yo sí asumí, yo sí atendí, yo sí salvé del terror y de la quiebra. Precisamente, señor presidente, en salvaguarda de los derechos de 26 millones de personas humanas. Las formas exigen que en esta instancia sea yo quien asuma la defensa de esta medida del 5 de abril y la consiguiente instauración del gobierno de emergencia y reconstrucción nacional. Pero solo bastaría abrirle la puerta al país para que sean los propios peruanos y peruanas quienes lo hagan. La histórica captura del líder senderista Abimael Guzmán y su camarilla a los pocos meses de dictar esta medida no fue un hecho aislado. Respondió al esfuerzo específico de un equipo de personas. Fue un trabajo operativo y estratégico de equipo, que igualmente respondió no solo a una estrategia nueva y a las herramientas que obtuvimos con las medidas del 5 de abril, sino a toda una concepción distinta del problema ancestral de la pobreza y del aislamiento en que vivían cientos de miles de campesinos que jamás vieron a un presidente, ni sintieron la presencia del Estado y que inspiró esta nueva actitud que inauguramos en la lucha contra el terror. El 5 de abril fue una fecha histórica, de excepción, pero absolutamente impostergable. El 5 de abril, señores de este tribunal, responde ahora a la nueva pregunta, real e histórica, de en qué momento cambió la historia del Perú. Secuestro, detención, el caso Gorriti y Dyer. Sobre el tema de las detenciones ilegales de los señores Gorriti y Dyer, debo decir en primer lugar que yo no di orden alguna para su detención o secuestro, por lo que resulta falsa esa imputación que en esta sala no se ha podido probar.
Era previsible que un contexto de esa naturaleza, en un estado de emergencia como el que nos encontrábamos, tuviera que tomarse ciertas medidas, como por ejemplo la inmovilización de algunos políticos, con el único propósito de evitar la alteración del orden público, de evitar que el desorden se desbordara y llevara a situaciones más graves e inmanejables. Es absolutamente falso que se pretendiera atentar contra la vida o la integridad de personas como se ha pretendido sugerir aquí. Yo me entero de la detención del señor Gorriti en plena conferencia de prensa para los medios de comunicación internacionales en Palacio de Gobierno. El señor Gorriti ha declarado aquí que su supuesto secuestro en los sótanos del CIE obedeció a una venganza personal del ex asesor Montesinos, la que habría tenido su origen en el año 84 debido a unas investigaciones periodísticas que el periodista realizara. El señor Gorriti dice que no le quitaron su computadora, pero en esta sala ha sido claro en manifestar que llegó a saber que fue por órdenes del ex asesor de inteligencia y que parte de la información que le sustrajeron de dicha computadora era relacionada a un sonado caso en el que habría participado Montesinos en los años 80. De la misma forma, el periodista ha reconocido que a los pocos días de su detención, él pudo participar con total libertad en esta conferencia para la prensa internacional a la que me refiero. Conferencia abierta y pública a la que ingresó formalmente sin ninguna restricción. Y en la que, como el mismo señor Gorriti reconoce, quien habla fue quien le concedió el uso de la palabra sin ningún problema. Él menciona incluso que permanecí impávido. De la misma manera, mi defensa ha probado, basado en el Código Penal y la jurisprudencia, que al señor Gorriti jamás se le dio un trato cruel. Ha demostrado detalladamente que los requisitos jurídicos para que se diera ese supuesto trato cruel jamás existieron. En el caso del señor Samuel Dyer, recuerdo que no tuvo relación directa con el 5 de abril. Recuerdo que fue detenido por un caso de evasión tributaria. En resumen, yo no conocí ni ordené ningún secuestro. Parte final. Sé que quienes me acusan sin pruebas, quienes han vivido los últimos años con el único objetivo de desaparecer a Fujimori, de enterrarlo políticamente, hoy deben sentirse descolocados. No pueden dar crédito que aún estando recluidos, los peruanos, preguntados por las principales encuestadoras, consideran que el gobierno del presidente Fujimori fue el mejor y sigan apoyándome, a pesar de toda la campaña mediática de años en mi contra, y apoyando mayoritariamente a mi hija Keiko. Una de las principales razones de ese apoyo es precisamente la lucha contra el terrorismo que llevé adelante. Uno nunca sabe bien cuándo llega al final del camino. Yo, sin embargo, estoy sereno y satisfecho con lo que he caminado. Lo he hecho por un Perú que pocos o ninguno de sus gobernantes caminó, por sus necesidades, sus emergencias, y siempre al lado de los más pobres y olvidados. Ahí en los lugares de emergencia social por el terrorismo, la pobreza, pero satisfecho por ese esfuerzo cotidiano. Sé que los peruanos
que nuestros hijos y nuestros nietos sabrán que cuando nos sometieron a la prueba, al gran reto del Perú, aún con un terrorista apuntándonos, aún dentro del infierno, nos negamos a claudicar. No dimos la espalda ni nos lavamos las manos.